volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Y por qué Dios actúa de esta manera. Antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que su Espíritu Santo sea nuestro maestro y nuestro guía. Aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, siéntanse como si estuvieran aquí en persona. Que las bendiciones del Señor, que su palabra los arrope en esta hora también, y el amor del Señor les alcance donde quiera que ustedes estén. Que el mensaje pueda ser un impacto en su corazón también. Para aquellos que puedan, se arrodillan conmigo mientras yo me encomiendo al Todopoderoso. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. Estamos aquí en tu augusta presencia, agradecidos porque tú eres un Dios de amor y misericordia. Pero también entendemos, Señor, que tú eres un Dios justo que no dejará sin castigo al malvado. Y en esta noche te pedimos humildemente que tú nos enseñes de tu verdad, que nos ayudes a comprenderte, a comprender la manera como tú trabajas en esta tierra, cómo tú te comportas con los seres humanos, porque queremos conocerte a ti, queremos conocer tu carácter, queremos saber cómo tú eres, porque tu palabra dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nosotros queremos tener esa vida eterna, por eso queremos conocerte. Revélate a nosotros en esta noche a través de tu santo libro. Háblanos, que podamos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Y prepara nuestro espíritu para recibir tu palabra, para que pueda dar fruto para vida eterna. Si hay alguno aquí en esta noche que viene con alguna necesidad, tú la conoces, Señor. No hace falta ni siquiera que la digamos en público, porque tú lees los pensamientos y las intenciones del corazón. Dale a cada uno, según la medida de fe que hay en su vida, lo que más necesita. No lo que nosotros te pedimos en nuestra ignorancia, sino lo que tú sabes que es para tu gloria y para nuestro bienestar eterno. Nos encomendamos a ti en esta hora, agradeciéndote porque sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón, porque tú prometiste que todo lo que le pidamos al Padre en tu nombre, tú nos lo darías. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. En Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 8, el apóstol declara por inspiración de Dios: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué?
La esencia de Dios es amor. Pero el amor de Dios es muy mal comprendido hoy en día. Anoche vimos que el diablo quiere tergiversar el carácter de Dios, que el diablo quiere hacerlo ver a Dios como un juez vengativo, como un tirano perverso, o el otro extremo, como un viejito bonachón que no le hace mal a nadie porque él a todo el mundo va a salvar. Eso es lo que el diablo quisiera que creyésemos de Dios. La gente no entiende realmente lo que es amor, porque la palabra amor hoy en día está tan distorsionada, tan basureada la palabra amor por el pecado, que realmente ni siquiera entendemos lo que significa el amor y menos el amor de Dios. Imagínense que a un acto que está totalmente desprovisto de amor y que es solamente una pasión humana, le llaman hacer el amor. La palabra amor ha sido arrastrada y basureada por el suelo. Está basureada por el pecado y la mayoría de las personas en el planeta Tierra no entienden lo que significa la palabra amor y menos todavía lo que significa Dios es amor. Hoy vamos a tratar de entender un poquito más lo que significa esa expresión, que Dios es amor, porque el amor tiene dos caras. El amor tiene la misericordia por un lado y tiene la justicia por el otro. Y como Dios va a enviar sus juicios sobre las naciones de la tierra, como vimos anoche, si tú no estuviste anoche, te conviene escuchar el tema de anoche, la introducción a las 14 plagas. ¿Cuántas dije? Siempre hemos oído hablar de las 7 plagas postreras, pero el hecho de que la Biblia le llame 7 plagas postreras quiere decir que tiene que haber otras plagas que son primeras. Y anoche vimos que son 14 castigos de parte de Dios sobre las naciones impenitentes y rebeldes. Cuando estos juicios de Dios comiencen a caer sobre la tierra, una de las cosas más difíciles que van a tener que hacer los escogidos de Dios. Anoche hablamos de que Dios va a ungir un grupo de personas. Dios va a ungir a un grupo de personas que van a ser sus mensajeros, enviados por Dios. Y una de las cosas más difíciles que este grupo de los 144,000 va a tener que explicar es justamente esto: ¿cómo es que Dios es amor? ¿Cómo es que Dios sigue siendo un Dios de amor? ¿Cómo pueden hacer los hombres para reconciliar el hecho de que Dios es amor cuando las evidencias de la ira de Dios estarán humeando todavía alrededor de ellos? Imagínense cuando suceda lo que vimos anoche, solamente en las primeras 4 trompetas, que terminarán con una 1/4 parte de la vida de los seres humanos en la tierra. O sea, uno de cada 4 habitantes del planeta Tierra perderá la vida en estos juicios terribles que vendrán. Y cuando todo esté destruido, como hablamos anoche, la infraestructura de la tierra esté totalmente destruida, venida abajo, ¿cómo van a poder los siervos de Dios decirle al mundo que Dios es amor cuando la gente va a estar viendo las pruebas de la ira de Dios? Anoche nosotros aprendimos que el amor de Dios tiene dos caras. El amor de Dios se revela en un balance perfecto entre su justicia y su misericordia.
Como resultado del pecado, ese sentido de balance entre la justicia y la misericordia se ha distorsionado en el ser humano, se ha vuelto inadecuado. El hombre no puede entender lo que es el balance entre la justicia y la misericordia. Nosotros no podemos ver todo lo que Dios ve, porque somos finitos, somos humanos. Él ve mucho más allá que lo que nosotros vemos. Él ve la totalidad, nosotros vemos una porción. Y nuestra visión finita y limitada hace que a veces sea muy difícil que podamos confiar en Dios. El hombre a veces tiene problemas para poder confiar en Dios porque estamos viendo solamente una porción, una parte y no el total. Dios comprende nuestras limitaciones, pero Él requiere que sus hijos confíen en Él implícitamente. O sea, que confíen en Él por lo que Él es, porque Él es Dios. Solo Él conoce el mejor camino para salir del laberinto de esta vida de pecado y llevarnos a salvos a la vida eterna. Él es el único que nos puede guiar en ese camino y nosotros tenemos que confiar en Él. Las leyes de Dios revelan su infinita sabiduría, reflejan su amor, porque las leyes de Dios son amor. El apóstol San Pablo lo dijo: toda la ley en una sola palabra se resume, y esa palabra es amor. Pero la gente dice: pero ¿cómo una ley puede ser amor? Hoy vamos a tratar de entender lo que es el amor de Dios. Y muy pocas personas dedican tiempo a tratar de comprender a cabalidad las leyes de Dios y los principios que rigen el gobierno divino, que son principios de misericordia, de justicia, de equidad, son principios de la autoridad de Dios, su gloria y su poder. Muy pocas personas entienden esto. Pero saben, muy pronto todo esto cambiará. Y cambiará en una forma drástica cuando Dios deje ver su ira. Y usted dice: pero ¿cómo? ¿Cómo la gente va a entender los principios del gobierno de Dios, su justicia, su amor, su misericordia, cuando vengan los desastres de los cuales estudiamos anoche? Asombrados, estupefactos los habitantes de la tierra, verán por todas partes caos, destrucción. La gente no entenderá lo que está pasando y comenzarán a buscar respuesta. Y la gente va a abrir la Biblia y descubrirá en la Biblia el registro de las acciones de cómo Dios ha actuado a lo largo de los siglos. La Biblia trae el registro de miles de años de la manera como Dios ha actuado. Y los mismos principios que han regido la manera como Dios actuó en el pasado son los mismos principios que rigen la manera como Dios va a actuar en el presente y en el futuro, porque Dios no cambia. La manera de actuar de Dios es inmutable. Dios no cambia, dice Malaquías 3:6. Por eso los habitantes de la tierra no hemos sido consumidos. Miren qué interesante ese texto, Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Declara el Todopoderoso:
porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Interesante. Pero asimismo, como dice, porque yo no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. El versículo que sigue dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No habéis guardado mis mandamientos. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora Dios dice: yo no cambio, por eso ustedes no fueron destruidos. Pero si dan vuelta a la página, al capítulo 4, se van a dar cuenta de que aunque Dios no cambia, parte de la manera como Él actúa incluye la obra extraña de juicio. El capítulo 4 y el versículo 1 de Malaquías declara: porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por un lado Dios dice: porque yo no cambio, ustedes no han sido destruidos. Y por otro lado dice: pero viene el día ardiente como un horno, en que todos los que hacen maldad van a ser destruidos. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos cosas? No hay ninguna contradicción, solo que tenemos que entender cómo Dios actúa. Los principios de su gobierno son inalterables. Su manera de actuar es inmutable. Y parece irónico, pero es justamente durante el tiempo de la visitación de Dios, cuando Él derrame su ira, justamente en ese tiempo es cuando mucha gente llegará a entender realmente lo que es el amor divino. Y por primera vez en sus vidas experimentarán ese amor que les llevará a una relación de confianza en Él, y finalmente hará posible la salvación de ellos. Y usted dice: pero ¿cómo puede ser? Cuando Dios comience a castigar, parece incoherente, parece contradictorio. Y sin embargo, humanamente hablando, nosotros sabemos que es así. Dios nos da un ejemplo. En el libro de Hebreos nos dice que Dios castiga. Y saben, la gente dice: no, Dios no castiga. No te engañes. Hoy vamos a aprender varias cosas sobre Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante: ¿os habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Parece una contradicción, pero ahí está clarito. Dios al que ama, ¿qué? Castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos verdaderos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no lo castiga?
Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces no son hijos, sino bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos castigaban y los queríamos mucho, ¿sí o no? Así dice el versículo, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Alabado sea su nombre. Al final de la gran tribulación, el mundo va a quedar dividido, como vimos anoche, en dos campos. Los que a través de esa tribulación van a salir purificados, como el oro cuando es metido en el horno, y en el calor se limpia de la suciedad y la escoria, y los otros que se van a endurecer en su rebeldía, en su odio contra Dios, y en lugar de ver los castigos de Dios como justos, los van a ver como injustos, y se van a rebelar peor contra el Dios del cielo, y así mostrarán lo que hay en sus corazones. Ahora, debemos entender un poquito cómo Dios funciona, y yo sé que es difícil a veces comprender a Dios. Dios mismo dice, mis caminos no son vuestros caminos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los vuestros. Miren, por ejemplo, al profeta Isaías se le permitió ver la gloria de Dios. Uno de los pocos seres humanos, yo puedo recordarme de Moisés, de Isaías y de Ezequiel. Y no me acuerdo de ningún otro que vio la gloria de Dios, la majestad de Dios. La Biblia dice en Isaías 6 que Isaías vio a Jehová sentado en su trono alto y sublime, y la gloria de Jehová llenaba la tierra. Y cuando Isaías lo vio, se espantó y dijo, ¡ay, ay, ay de mí! Porque siendo hombre de labio inmundo y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Dijo Isaías, me voy a morir. Y a pesar de que Isaías vio la gloria de Dios, ninguno de nosotros jamás hemos visto algo así. Con todo y eso, miren lo que dice Isaías en el capítulo 45. Parece increíble que el hombre que vio más de cerca la gloria de Dios diga estas palabras. Isaías quedó asombrado de la renuencia de Dios para manifestarse al mundo. Miren lo que él escribió, Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te escondes, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Por un lado, él dice, tú eres un Dios salvador, pero por otro lado dice, tú eres un Dios que te escondes, te encubres. El aparente silencio de Dios, y repito, aparente silencio de Dios en los asuntos que tienen que ver con la raza humana, es consecuencia directa del pecado. Ahora escuchen bien, la gente dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se deja ver? Si verdaderamente Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué no aparece, pues? ¿Por qué no escribe su mensaje en las nubes? Así todo el mundo creería.
Ay del hombre si Dios actuara así. Dios está en silencio y no se manifiesta abiertamente porque esto es una consecuencia directa del pecado. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 59, dice el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Hay una separación. Dios ha ocultado su rostro por causa de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros esto? Bueno, la mayoría de la gente puede entender, humanamente hablando, que un comportamiento inapropiado puede separar a amigos, puede separar a familiares. Un comportamiento inapropiado puede separar a padres de hijos y a hijos de padres, y puede separar aún a un esposo del otro cuando uno de los dos se porta mal. Eso lo entendemos, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos entender que lo mismo sucede con Dios? Que el comportamiento inadecuado de los seres humanos es tan ofensivo a los ojos de Dios que se rompe la relación, que hay separación. El pecado es tan ofensivo a los ojos de Dios que nos ha hecho separar de su presencia. Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1 y versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Está hablando acerca de Dios y dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. Dios es tan puro, tan santo, tan limpio de ojos, que el pecado le ofende. El pecado lo aparta. ¿Y por qué no podemos entender esto? Cuando alguien te ha hecho algo malo y se ha portado mal, ¿tienes ganas tú de estar con esa persona? Yo lo perdono, pero él por allá y yo por acá. Saben, con el paso de las generaciones, la realidad de un Dios justo se hace cada vez más débil. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Con cada generación que pasa, la realidad de que hay un Dios que en verdad es justo va quedando relegado a un segundo plano. Y al volverse más débil y opaco el conocimiento de Dios con las generaciones sucesivas, cuanto más tiempo pasa sin que Él se manifieste y haga valer su autoridad como Dios, demuestre su gloria y su ira, más silencioso parece tornarse Dios. ¿Por qué? Porque el pecado se va haciendo cada vez más profundo. Y en la ausencia de su presencia, en el vacío de su silencio, el pecado va cobrando más poder, más atracción. Se vuelve menos ofensivo a los ojos de los hombres.
Los pecadores se vuelven más atrevidos. Como Dios no actúa, como Dios no hace nada, como Dios se queda callado, como Dios no se manifiesta para castigar lo malo, el pecador se vuelve más desafiante, más atrevido en su pecado. Ya no esconde su pecado, ahora lo publica como Sodoma y Gomorra. Antes se escondían en el closet, ahora lo sacan afuera el pecado. Lo publican. Y hermanos, la violencia, la maldad, la rebelión, el sufrimiento y el dolor se multiplican como las florecitas esas amarillas que salen después de la lluvia de primavera, como le llaman, dandelions. Uno no sabe dónde salen, pero cae la lluvia y salen por todas partes. Así el pecado está floreciendo. Todas las noches, las noticias en la televisión confirman día tras día que la raza humana gime en medio de su depravación y miseria, se revuelca en el lodo de su propia inmundicia. Cada vez la cosa se está poniendo peor, ¿sí o no? Pecados vergonzosos de generación se glamorizan, se justifican o se tratan como si nada fuera, como una cosa de todos los días, inconsecuente. En la televisión, en el cine, los pecados se publican como si no fuera nada, porque ya nos hemos acostumbrado a la mugre y ya ni siquiera nos causa impacto. El pecado, hermanos, es como la droga novocaína. ¿Saben lo que es la novocaína? El pecado amortigua nuestro sentido de justicia y pureza. La novocaína es la droga del rape. Y hace que la persona pierda la inhibición. Es una droga. Y así es el pecado. Es como una droga que hace que perdamos la vergüenza, hace que perdamos la pureza, hace que perdamos el sentido de la justicia. El pecado hace que minimicemos el sufrimiento que resulta de nuestras malas acciones y que tratemos de evitar a todo costo las consecuencias y la penalidad consecuente con nuestro mal comportamiento. No queremos cosechar lo que sembramos. Díganme si no, ¿cuánta gente en la cárcel sigue asegurando falsamente su inocencia? Yo he ido muchas veces a la cárcel a trabajar y usted encuentra un alto porcentaje de la gente que está en la cárcel que, si creyéramos lo que dice, son santos e inocentes y están ahí injustamente. ¿Cuánta gente en la cárcel, díganme, estarían dispuestos a quedarse en la prisión y a pagar toda la condena que merecen sus hechos si tuviesen la opción de salir de la cárcel? ¿Se quedarían? Entonces no reconocen que hicieron lo malo y que tienen que pagar la condena. Por el terrible poder amortiguador, entumecedor del pecado, la gente puede cometer un terrible crimen o un acto sucio, pecaminoso, y convencerse a sí mismo, racionalizar de que no lo hicieron. Y van ante los jueces y buscan un abogado para ir a mentir descaradamente de que no lo hicieron cuando saben que sí lo hicieron. O si se demuestra que sí lo hicieron, entonces justifican
el hecho, lo minimizan, lo hacen como si no tuviera ninguna trascendencia lo malo que hicieron. Tal es el poder del pecado. Desde el mismo principio, los pecadores se resistieron a aceptar su responsabilidad por sus hechos y han sido muy renuentes en reconocer sus faltas. Más bien, el pecador busca excusar la falta o culpar a otros por su mal proceder. Siempre ha sido así. Lucifer le echó la culpa a Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, también negaron su responsabilidad por su pecado y culparon a otro, ¿sí o no? Adán culpó ¿a quién? A Eva. ¿Y a Eva a quién culpó? Culpó a la serpiente. Y en última instancia estaban culpando ¿a quién? Al mismo Dios por su desobediencia. La mujer que tú me diste por compañera me dio y yo comí. La mujer tiene la culpa de que yo haya comido. Siempre la mujer tiene la culpa, ¿verdad? Pero en última instancia le está diciendo, la mujer que tú me diste por compañera, tú tienes la culpa por haberme dado a la mujer. Y la mujer, la serpiente, me engañó y yo comí. Yo no tengo la culpa, ella me engañó. ¿Y quién hizo la serpiente? Entonces, en última instancia, le están echando la culpa ¿a quién? A Dios. Si bien es cierto que el pecado tiene un tremendo control sobre los pecadores, hay buenas noticias. El pecado puede ser roto. El poder del pecado puede ser quebrantado, puede ser vencido. La cadena mortal que nos ata al pecado puede ser quebrantada. Porque cuando un pecador nace de nuevo, cuando un pecador nace del agua y del Espíritu por el poder del Espíritu Santo, lo primero que ese pecador arrepentido quiere hacer es aceptar su responsabilidad por su pecado. Es restituir la ofensa que hizo. Esa es la verdadera señal de la conversión. Cuando una persona en verdad se ha convertido, no busca excusa por el pecado. Reconoce que hizo lo malo, pide perdón y trata de hacer restitución por el pecado. Ahora, el pecado es terrible y cuanto más Dios calla, más grande se hace el pecado. Pero saben, la Biblia, el libro de Apocalipsis confirma de que Dios está a punto de romper el silencio. Now watch out. Dios está a punto de intervenir en los asuntos de esta tierra. Y Dios va a usar para despertar a la gente los 4 juicios que son los que Dios usa para limitar la multiplicación del pecado. Vamos a ver cuáles son esos 4 juicios o 4 azotes que Dios usa para limitar el crecimiento del pecado. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14 y versículo 21. Estos 4 juicios están mencionados aquí. Vamos a leer desde el 13. En el versículo 13 dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y le enviare en ella hambre
y cortare de ella hombres y bestias. Noten lo que Dios está diciendo. Ahí es cuando van a entender. Miren el versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios. ¿Cuántos juicios dice? 4 juicios terribles. ¿Y cuáles son esos 4 juicios? Espada, hambre, fieras y plagas, pestilencias, para cortar de ella a los hombres y a las bestias. Dios utiliza 4 juicios para castigar el pecado, y esos 4 juicios, lo repito, son espada, hambre, fieras y pestes, pestilencias. Pero la buena noticia es que va a quedar un remanente. Versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. De aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ellas. El único consuelo es que si bien Dios va a castigar, va a quedar un remanente. Alabado sea su nombre. Ahora, en su infinita sabiduría, Dios permite que una nación mantenga el poder hasta que la copa de su iniquidad se ha llenado. Y entonces Dios mismo se encarga de quitar esa nación, quitarle el poder. Podríamos ver muchos ejemplos en la Biblia con respecto a esto. La Biblia dice claramente que Dios es el que pone reyes y quita reyes. La palabra de Dios dice que Dios mismo es el que se encarga de castigar las naciones. ¿Se acuerdan del rey de Babilonia cuando se ensorbeció contra el Dios del cielo? Nomás vamos a leer un versículo ahí en Daniel, en el capítulo 4. Daniel en el capítulo 4 dice en el versículo 21. Podemos leer en el 17, Daniel 4, 17, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos es la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres, para que los hombres reconozcan que Dios es el que gobierna, que Él da, que Él quita. La sentencia que vino sobre Nabucodonosor por ensordecerse contra el Dios del cielo es por los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ahora, aquí dice la Biblia que Dios tiene mensajeros suyos que están vigilando. Vamos a hablar un poquito más de esto esta noche. ¿Qué es esto de los vigilantes? Oh, Dios tiene, como nosotros tenemos aquí en la tierra, para mantener el crimen a raya, se usan los vigilantes. Policías, en mi país a los policías les llaman vigilantes. Vigilantes del orden, vigilantes del crimen, de la maldad, y Dios también utiliza eso mismo. Son 4 juicios que Él utiliza. Dios es quien pone y quita. Miren Levíticos capítulo 18, Levítico capítulo 18. Dice allí en el versículo
Vamos a leer desde el 22 en adelante, solamente el 22 como ejemplo de una de las cosas que Dios castiga y no soporta, que Dios le llama abominación. Dice así: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Dios le llama abominación al homosexualismo. Y no se sorprendan, porque Sodoma y Gomorra colmaron la copa justamente por este pecado. Tampoco con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Hermanos, estos pecados están siendo prevalecientes hoy en día, están multiplicándose de tal manera, y hoy vamos a ver que Dios lleva ciertas medidas, y cuando estas cosas comienzan a darse, Dios dice: basta, se acabó, no voy a seguir con esto así porque se va a podrir todo. Y Dios tiene que actuar. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora dentro de vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que había antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Ahora aquí habla de que la tierra vomita a sus habitantes. En otras palabras, puede haber pecado, puede haber maldad, puede haber injusticia, puede haber suciedad, pero llega el momento que hasta la tierra le da asco y náuseas, y la misma tierra dice: no soporto más, y vomita a sus habitantes. ¡Wow! ¿Y cuándo se llega a esa medida? Anoche nosotros vimos que Dios va a romper el silencio. Dios va a actuar, Dios va a intervenir en los asuntos de esta tierra. Pero ¿saben? Lo que hace tan impresionante este proceso es que Dios, aún en medio del caos del pecado, Dios siempre logra sus propósitos en el planeta Tierra. Nosotros podemos tratar de explicar las cosas que suceden aquí en la Tierra, tratando de decir que simplemente sucedieron. A veces decimos, por ejemplo, cuando uno estudia historia y ve por qué cayó tal y tal nación, por qué se levantó tal otra nación, miramos la actuación de los jugadores y decimos: esto sucedió por esto y por esto. Déjame decirte, no es solamente lo que los hombres hacen que hace que sucedan las cosas en esta tierra. Eso es solamente ver las cosas desde un punto de vista limitado. No seamos inocentes y pensemos que las cosas simplemente pasan en este mundo por el poder de los seres humanos. Hay mucha gente que cree que son los seres humanos los que logran poner un reino, porque tienen más poder, porque tienen un ejército más fuerte. Te equivocas, mi hermano, te equivocas.
Nada en este universo sucede sin el conocimiento y sin la autorización del Todopoderoso. Ninguna nación sube a la prominencia si Dios no lo permite o lo coloca. Y ninguna nación cae sin que Dios le dé el golpe de gracia. Es Dios quien rige los asuntos de esta tierra. Dios es soberano. Y aun cuando nosotros no podemos ver a Dios sentado en su trono, sabemos que Él todavía está sentado en su trono, porque Él es el que reina. Él es el que quita reyes y pone reyes, dice la Escritura. Nada sucede sin que Dios lo rija. Y aunque no lo vemos, podemos ver las evidencias a nuestro alrededor. La Biblia es clara al mostrarnos que Dios es el que está en control de todo lo que pasa en esta tierra. Y si no me creen, lean el capítulo 38 del libro de Job. No lo vamos a leer ahora, nomás anótenlo. Y esta noche, antes de irse a dormir, lean el capítulo 38 del libro de Job. Ahora, cómo Dios mantiene el control del universo es un misterio. Y lo interesante de este misterio es que Dios mantiene el control sin mostrarse. Imagínense. Nosotros como humanos, para tener control, tenemos que estar allí. El papá le dice a sus hijos cuando se va, y se van a portar bien. Y voy a estar fuera, pero cuando venga, voy a ver lo que hicieron. Pero apenas el papá cerró la puerta, ¡ah!, comienza el relajo. Porque el papá no está, porque el papá no lo ve. Y en el momento en que el papá vuelve a entrar en la casa, ahora sí están las cosas bajo control. El ser humano necesita él estar allí para controlar. Pero Dios mantiene el control del universo sin mostrarse. ¿Cómo hace Dios? Esto es un misterio, pero lo hace. El silencio de Dios, sin embargo, no es imposible de penetrar. Si realmente tú quieres comprender a Dios, si realmente quieres entrar a tener comunión con Él, si quieres verlo, Él se te va a mostrar. La evidencia de sus obras están todo a nuestro alrededor. No tenemos más que hacer que buscar a nuestro alrededor y vamos a ver la presencia de Dios a nuestro alrededor. Ahora, lo interesante del silencio de Dios, y ya voy a terminar de esto porque ahora voy a hablar cuando Dios deje ese silencio. Por ahora estoy explicando por qué Dios ha tenido tanto silencio. Pero lo interesante del silencio de Dios es que este silencio complementa nuestro libre albedrío. Y usted dice, ¿cómo es eso? Muy sencillo. Lo maravilloso de Dios es que aunque Él tiene evidencias de su actuar a nuestro alrededor que son innumerables, el ser humano puede ignorarlo. Y puede vivir como si Dios no existiera. Puede escoger ignorarlo. Puede escoger no darle la gloria y la honra que Él se merece. Por eso es que el silencio de Dios complementa nuestro libre albedrío. Él respeta las decisiones, porque Dios no quiere que le adoremos por lo que Él es, por su poder. Dios quiere que le adoremos por lo que es su carácter, no por su posición. Cuando dije por lo que Él es, me refiero porque Él es Dios, por la posición de autoridad que Él tiene. Él no quiere que los hombres le obedezcan por temor. Él quiere que le obedezcan por amor, por llegarle a conocer como Él es, que por eso le sirvan. Y por eso Dios no se impone. Por eso Dios, Él podría
mostrarse en cualquier momento en todo su poder, en toda su majestad, y estaríamos temblando como una hoja. ¿Y quién no le obedecería entonces? Pero Dios no se impone. Él guarda silencio porque respeta nuestro libre albedrío. Pero Dios muy pronto va a romper ese silencio para siempre. La primera, o antes de que comiencen a sonar las trompetas que estudiamos anoche, cuando los ángeles se apresten a tocar las trompetas, se va a marcar el inicio de que Dios dejó de guardar silencio con un formidable terremoto. Anoche vimos que va a haber 4 terremotos globales, pero el primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 5. Hubo truenos y voces. Ahí está, Dios dejó de estar en silencio, ahora Dios va a hablar. Hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Cuando los habitantes de la tierra experimenten los juicios de Dios, el amor de Dios y su propósito va a ser tremendamente mal entendido y mal representado. Los líderes religiosos, los famosos líderes religiosos, que siempre son los que saben explicar a Dios o de Dios, se van a unir junto con los políticos de la tierra y van a decir: todo esto que está pasando es porque Dios está enojado. ¿Se acuerdan las preguntas que hicimos ayer? Que la gente se va a hacer 3 preguntas. La primera, ¿cuál era la primera? ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué está haciendo esto? Los líderes religiosos van a decir: tenemos que aplacar la ira de Dios. Y para esto van a hacer leyes restrictivas. Oh, todo va a cambiar en esta tierra. Miren, con solo un golpecito que vino, un golpecito del terrorismo en esta nación, porque las otras naciones hace años que están siendo atacadas. Miren Israel, miren las naciones árabes, cómo es un ataque tras otro de terrorismo. Pero a nosotros nos tocó una gotita y cambió para siempre la manera como se vive en este país. Se hicieron leyes increíblemente restrictivas. Oigan, que hasta uno se tiene que sacar el cinturón y los zapatos y te revisan, te sacan todo para afuera. No hay más privacidad, ya no hay... No, hasta tu ropa interior, si la traes ahí en la mano, en el avión, y no la chequeaste porque llegaste tarde y llevas la valija, te pueden sacar todo para afuera, no importa lo que tú lleves, no puedes esconder nada. Si llevas un botecito nomás, te lo tiran a la basura, ni agua te dejan pasar. Leyes humanas. ¿Para qué? Para tratar de evitar el terrorismo. Ahora, cuando vengan estos juicios de Dios, las leyes van a tratar de aplacar la ira de Dios. Pero eso no agrada a Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a agradar porque se hagan leyes que digan que hay que obedecer a Dios? Dios no trabaja de esa manera. Hemos hablado de que Dios tiene misericordia y hasta deja que lo malo siga hasta que colma la medida de su copa. Ahora, ninguna de estas leyes van a lograr el propósito que Dios quiere lograr, porque Dios lo que busca es verdadero arrepentimiento. Él quiere que sus criaturas se le sometan por amor y no por miedo o temor. Él quiere que los hombres y las mujeres reconozcan su soberanía, no por lo que Él es su posición, sino por su carácter. Y Dios es amor. Él llama a los hombres y a mujeres a que vivan una vida